Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle otra vez clic al enlace. Llega a carteleras una película que es una absoluta rareza, una peculiaridad y que difícilmente podría ser replicada, remotamente replicada. No es solo que sea un rompecabezas hecho de piezas únicas, sino que las circunstancias que rodearon su producción, muchas de ellas azarosas, contribuyen a crear en el espectador la sensación de que aquello que está viendo en pantalla es mucho más que la suma de sus partes. Y bueno, voy a comenzar por describir estas partes, comenzando, por ejemplo, por describir la premisa misma de la película. La película se llama Lucky, que en español significaría afortunado, y sin embargo se ha conservado el título en inglés, Lucky, en tanto que es el apodo del protagonista, un hombre de 90 años, fumador compulsivo, que vive solo en un pueblito de Estados Unidos. Se nos sugiere que sus únicas actividades son resolver crucigramas o ver programas de concursos en la televisión, que a veces va a la cantina del pueblo o al diner del pueblo o a la tiendita del pueblo, en donde siempre se encuentra con las mismas personas, ya sea porque son clientes asiduos o los empleados o los dueños de estos lugares. Con ninguno de ellos tiene un vínculo particularmente cercano y sin embargo todos están presentes en su vida. Y más importante es el hecho de que a lo largo de esta película cada uno de ellos le va a revelar algo que hasta entonces no le había parecido tan evidente. Y es que se nos sugiere que Loki lleva años, quizá décadas, repitiendo esta rutina y sin considerar el paso del tiempo y sobre todo sin considerar los efectos que el paso del tiempo puede tener sobre su propio cuerpo. Es un hombre que rechaza cualquier idea de espiritualidad. Lo notamos en sus conversaciones, como rechaza la idea del alma, de la trascendencia, ya no se diga de Dios. Es un hombre que al parecer tampoco se ha planteado o se ha detenido a pensar en los escenarios que plantea la muerte, no la muerte de los demás, sino la muerte propia y el legado que las personas deciden dejar, ya sea a través de una herencia o simplemente solucionando todos sus pendientes antes para ahorrarle esos problemas a los demás. Y toda esta rutina cambia cuando Loki un día se desmaya y es una caída, un desvanecimiento por un lado inexplicable, pero totalmente explicable desde el hecho de que tiene 90 años y que, como bien le dice su médico, nadie ha vivido para siempre y en algún momento, a partir de cierto momento, el cuerpo comienza a ceder y es a partir de este momento que entonces Loki comienza a contemplar su propia mortalidad. No he dicho quién interpreta este personaje porque ustedes ya están viendo las imágenes y casi es innecesario presentarlo. Se trata del actor Harry Dean Stanton, una de las presencias más evocativas y más icónicas del cine estadounidense, a pesar de que en sus más de 5 décadas como actor solo tuvo 2 protagónicos, este y el que tuvo en la película París, Texas de Wim Wenders de 1984. Y bueno, como la mayoría de ustedes saben, Harry Dean Stanton murió el pasado mes de septiembre, apenas unos meses después de concluir esta película, a la edad de 91 años, es decir, un año más que el personaje de Loki. Y es entonces esto lo que me permite quizá empezar a hablar de cómo esta película rebasa sus propios límites como película. Casi me atrevería a asegurar que es prácticamente imposible para quien haya admirado o seguido la carrera de este actor distinguir plenamente las líneas que dividirían al personaje de Loki de Harry Dean Stanton o de los personajes que interpretó Harry Dean Stanton, empezando por el propio Travis en París, Texas, que era también un hombre solitario, de pocas palabras, de origen incierto. Incluso también al principio de esta película sufre una caída. Y bueno, nada de esto es del todo tampoco accidental. Es decir, los guionistas de esta película han dicho que todo el tiempo escribieron la historia todo el tiempo teniendo en mente a Harry Dean Stanton, lo que no significa que también estaban previendo su muerte. Incluso varias escenas lo muestran al personaje contando historias que vienen directamente de la vida de Harry Dean Stanton. Por ejemplo, lo verán hablando con un veterano de guerra y lo verán diciendo que él fue cocinero durante la Segunda Guerra Mundial, y esto es verdad en la biografía de Harry Dean Stanton. Por eso le daban muchos trabajos, muchos papeles en las películas de los 50 bélicas, porque sabía perfectamente de primera mano cómo se desempeñaba alguien en ese contexto. Y algo que le aporta especialmente esta actora a esta película y que es muy poderoso, es que le aporta su propia fragilidad, la fragilidad de su cuerpo. No perdamos de vista que este es uno de los temas de la película, pero también crea un personaje que no es él mismo y que a lo largo de la película sufre una transformación. Detrás de esos ojos hundidos tan característicos de Harry Dean Stanton y que fueron acentuados por la edad, se ve que hay un cambio de emociones, y esto es sutil y es contundente y es algo que solo puede lograr un actor de su calibre.
No he dicho tampoco hasta este momento quién dirigió esta película, porque también es un factor que no fue planeado y que sin embargo es esencial en el efecto que produce esta película. El director es el actor John Carroll Lynch, que ha aparecido en infinidad de películas y de series de televisión en papeles secundarios y que sin embargo tiene un rostro perfectamente reconocible porque aporta a los personajes una cualidad de normalidad, pero de una normalidad peculiar. Por ejemplo, aunque su papel en la película Fargo de 1996 de los hermanos Coen fue muy pequeño, creo que dejó una gran huella en todos nosotros como el esposo comprensivo y amoroso de la policía, interpretada por Frances McDormand. Y hablo de su perfil como actor porque esto influyó en que llegara a sus manos este guión. Lo invitaron a participar no como director, sino como actor para interpretar uno de los personajes. Y sin embargo, quien iba a dirigir esta película al final no pudo hacerlo. Y entonces él, que ya había decidido que en algún momento quería dirigir, terminó haciéndolo y esta se convirtió en su ópera prima. Y lo hizo extraordinariamente bien, considerando que es una película que no depende de giros de tuerca o de sorpresas o de la acción, sino de algo tan difícil como observar a un personaje y comunicar al espectador qué es lo que está pasando dentro de ese personaje. Pero insisto, nada es accidental. El hecho de que su perfil como actor haya conseguido que le llegara este guión a las manos también incidió. ¿Por qué? Porque él trabajó con directores como los hermanos Coen, como David Lynch, de quienes seguramente aprendió estilos de dirección. Y a propósito de este último nombre que mencioné, cierro el comentario describiendo otro de los aspectos por lo cual esta película es irrepetible, y es el hecho de que David Lynch, el director, aparece aquí interpretando a uno de los personajes. Interpreta a Howard, que es un hombre que ha decidido dejar todas sus pertenencias a la gran compañera de su vida, que es una tortuga llamada Presidente Roosevelt. Y la escena en la que Howard le explica a Loki por qué ha tomado esta decisión y le explica su vínculo con Presidente Roosevelt es conmovedora y es absurda y es única y es irrepetible. Y pasa algo semejante a lo que sucede con la fusión que hay entre Loki y Harry Dean Stanton. También se da en el caso de Howard y David Lynch, porque David Lynch es el director que nos ha transportado a mundos en donde es perfectamente posible que un hombre deje todas sus pertenencias a una tortuga. Así que esta es la razón por la que esta es una película irrepetible, porque dialogan ficción, realidad y memoria colectiva, nuestra memoria colectiva alrededor del cine. Y a pesar de todo esto, esto no garantiza que la película dure mucho tiempo en cartelera, así que les aconsejo que no la dejen pasar y yo los espero aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.